Uy, ¿se escuchó? Sí. No sé qué fue, pero bueno, ya está grabando. Ujú. Ya, Y entonces dame la señal, Yari. ya empiezo. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio acá en Sin Refrito Podcast. Estamos aquí sobreviviendo a la pandemia y a la segunda vuelta. Estamos grabando desde temprano, así que no nos juzguen, no me juzguen por mis ojos, por favor, que están todos hinchados. ¿Cómo estás, Yari? Hola a todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Sin Refrito Podcast. Hoy día, como la coyuntura lo amerita, vamos a hablar de la segunda vuelta electoral y de este ambiente polarizado en el que estamos. Bueno, en el que hemos estado sumergidos hace varias semanas ya. Y para hablar de esto estamos con Catherine Sarmiento. ¿Cómo está? Socióloga, y que ella, si es que han visto otros videos, ya nos acompañó en otra oportunidad en el 2019. Y bueno, conversando con ella nos hemos reencontrado y bueno, felices de que hemos sobrevivido a la pandemia. ¿Qué tal, Kat? ¿Cómo Felices estás? de que ella esté acompañándonos un podcast más. ¿Cómo estás, Kat? Hola Yari, Yair, muchas gracias por la invitación, de nuevo por la invitación. Ha sido un placer conversar con ustedes hace un tiempo y ahora espero que también sea provechoso este espacio, que con todas las ganas de conversar sobre todos los detallitos de nuestro drama político. Así es. El podcast que grabamos contigo fue, si no me equivoco, sobre el tema laboral que pasó o el accidente que ocurrió en McDonald's. Y fue uno de los más escuchados en su momento junto con el podcast de La Revolución y la Tierra que grabamos con el director. Así que si lo quieren escuchar por ahí también dense una vuelta al canal de YouTube. Kat, la primera pregunta que te quería hacer era a ver, un balance de toda esta segunda vuelta, si es que se puede determinar, o cómo lo calificarías tú toda esta segunda vuelta. Bueno, yo diría que bastante tensa, ¿no? Y una tensión relacionada a la polarización que viene en realidad desde la primera vuelta, pero que se ha agudizado sin duda en esta segunda vuelta electoral, ¿no? Ya desde la primera vuelta teníamos posiciones bastante encontradas. Por un lado, dos posiciones de izquierda que trataban de proponer una alternativa de cambio, de transformación. Por un lado, Verónica Mendoza, por otro lado, Perú Libre. Al menos entre los más sonados hacia la última etapa, ¿no? Y de otro lado teníamos pues una derecha bastante, incluso hasta podríamos calificarla como ultraderecha, ¿no? Que estaba representada en Renovación Popular, de alguna manera un poco más matizada en Avanza País, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que teníamos desde la primera vuelta era un escenario que se pintaba como muy polarizado, ¿no? Y que obviamente en la segunda vuelta ha mostrado todo lo que eso significa, ¿no? Por un lado, la candidatura de Pedro Castillo, una alternativa a la que uno puede criticarle mucho, pero que sin duda representaba el cambio o una esperanza de cambio por lo menos, ¿no? Ese ha sido su discurso, esa ha sido su propuesta. Y del otro lado, más bien el fujimorismo, con la candidatura de Keiko Fujimori, lo que buscaba era una continuidad, ¿no? Y ella lo mismo lo ha dicho en relación a, por ejemplo, mantener la Constitución del 93, mantener el modelo. Qué mejor gesto de continuidad que traer a todos un grupo, al pool de los técnicos de los últimos 3 gobiernos, ¿no? A su equipo técnico. Entonces si bien su eslogan era un cambio hacia adelante, ¿no? Era claramente la alternativa de la continuidad. Entonces yo lo que creo que ha ocurrido es que las personas finalmente han decidido entre cambio o continuidad, ¿no? Porque ninguna de las dos alternativas logró como proyecto político, digamos, aglutinar una mayoría mínima que hubiera ocurrido en elecciones anteriores, ¿no? Pedro Castillo pasa con un 18%, que es bastante poquito. Entonces, esta segunda vuelta no se ha jugado, no se ha puesto en juego una decisión por estar sumamente de acuerdo con Perú Libre o sumamente de acuerdo con el fujimorismo, pero sí se ha votado por ese sentido que queremos darle al país en los próximos 5 años, ¿no? Entonces yo creo que el escenario es bastante tenso, el escenario es bastante polarizado. Lo que estamos viendo ahora en medio de toda la discusión sobre los resultados creo que es solo el inicio de algo que se viene, ¿no? Bueno, Kat, ¿y cómo ves esto,
ascenso repentino de Pedro Castillo, porque en la primera vuelta nadie lo vio, nadie lo veía como un candidato potencial a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, sorpresivamente nos fuimos dando cuenta que le iba restando votos a Verónica Mendoza, para ya luego aparecer en un segundo lugar con Keiko Fujimori, que si bien es cierto, no ha sido elegido por la mayoría de peruanos, pero bueno, finalmente terminó yendo a esa segunda vuelta con Keiko. Sí, yo tengo ahí mis dudas sobre esta idea de que le haya quitado votos a Verónica. O sea, sí le ha quitado, en los últimos días definitivamente un voto se movió de Verónica hacia Pedro Castillo. Pero creo que lo que le define, digamos, esta ligera ventaja, porque tampoco es que sea un montón, ¿no? Esta ligera ventaja por encima de otros candidatos y en particular por encima de Juntos por el Perú, es que Pedro Castillo ha logrado llegar a un sector que la izquierda de Juntos por el Perú no. Y eso es central, porque eso se ve desde el inicio de la campaña, ¿no? Cuando tú ves la estrategia de Juntos por el Perú, te das cuenta que Juntos empieza apuntándole a la clase media, y eso es indiscutible, ¿no? Apuesta por empezar hablándole a los medios, hablando a señal abierta, opinando sobre ciertos temas claves, incluso moderando su postura antes de llegar a la elección, ¿no? Y en la elección, obviamente, el sector que más compatibilizó, digamos, con la candidatura de Verónica tiene que ver sobre todo con esas capas medias. Ese es un error de saque, porque el voto duro de Verónica Mendoza en el 2016 no era necesariamente la clase media estaba PPK, Guzmán, o sea, Barnechea, ¿no? Entonces, tu voto duro no estaba ahí, su voto duro fue el sur, fue sus niveles económicos más bajos, ¿no? Entonces, no empezó por su voto duro. Y cuando tú no empiezas por tu voto duro, eso se lee como traición, pues, ¿no? O como desconfianza. Tú lo que tienes que hacer en una elección clarísimamente es empezar por tu voto duro y luego ir ampliando, ¿no? Ir conquistando otros segmentos que te son más recios. Pero en este caso ella empezó más bien por un sector que no necesariamente iba a estar con ella, ¿no? Arriesgó. Claro, que es demográficamente menor también. O sea, en términos sociodemográficos, ese sector es menor. Entonces, creo que ese fue un error de Juntos por el Perú, que claramente no tuvo la candidatura de Pedro Castillo. Pedro Castillo al contrario, ¿no? Empezó sobre todo en los sectores D y E, sobre todo en regiones, en el voto rural, y luego fue ampliando su base electoral. Y eso me parece que fue un acierto. O sea, no sé si fue muy planificado o lo que sea, pero fue un acierto definitivamente, ¿no? Y con respecto a Juntos, perdón, ahora que es Perú Libre, perdón, Juntos por el Perú y el partido de Verónica Mendoza, mucha gente que lo critica porque han hecho un endoso ahí con Pedro Castillo, pero eh, Verónica Mendoza siempre criticaba lo que era, o estaba apoyando a estas minorías, ¿no? Lo que es la comunidad LGTB y todas esas cosas, y aliarse con Pedro Castillo, que es totalmente todo lo contrario. Muchos lo critican y como que sientes que ahí también ha perdido más simpatizantes por el hecho de hacer ese endoso, o era lo que tenía que hacer. Yo la verdad no creo que haya perdido mucho voto o sea, mucho simpatía por ella por tomar esta decisión, ¿no? Creo que era una decisión responsable, o sea, porque no es, como decía al inicio, ¿no? En la conversación no estaba en discusión un apoyo 100% a Pedro Castillo o un apoyo 100% al Fujimorismo, sino era, ¿qué futuro le quieres dar, ¿no? ¿Quieres el cambio o quieres la continuidad? Y hubiera sido bien irresponsable que Verónica no haga ningún esfuerzo por apoyar una candidatura de cambio, la verdad, ¿no? Aparte de irresponsable, habría sido mal visto incluso por sus propios seguidores, porque sus propios militantes y el voto duro, digamos, militante de Verónica Mendoza ha apoyado finalmente a Pedro Castillo, ¿no? Ahora, si lo vemos en cifras, por ejemplo, no todo el electorado de Verónica se ha movido a Castillo, ¿no? Hasta donde las últimas encuestas daban como que 56% más o menos de los que votaron por Verónica en primera vuelta iban a votar por Castillo en segunda vuelta. Entonces, sí, hay un electorado resistente, pero no creo que eso sea como muy determinante. O sea, no creo que finalmente en una próxima elección, por ejemplo, si vuelve a candidatar Verónica Mendoza, no lo sabemos, o una alternativa muy similar,
vaya a moverse a otra opción solo por esta decisión, ¿no? No creo que le haya restado tanto. Y más bien me parece muy responsable lo que ha hecho, ¿no? Buen timing, o sea, en buen momento lo ha hecho, y me parece que ha dado confianza también para que la gente pueda movilizarse, ¿no? A favor de esa candidatura. Al menos ella sí se mantiene, no como Acuña, que primero apoya a Keiko y después le da una cuchillazo en la espalda, ¿no? Y le dice que no lo va a apoyar, que quiere hablar con Castillo, pero así estamos. Ahora, algo que siempre que me está pasando en estas últimas semanas es que veo, no solo en las redes, sino con compañeros, amigos, familias ahí, familiares, que está ese tema siempre de Castillo o Keiko. ¿Tú crees que ya con todo lo que hemos visto se nota claramente que todavía el Perú sigue siendo un Perú racista, clasista, o todavía, o es algo que de repente pasa solamente por ese momento y después ya todo vamos a volver a hacer lo mismo? ¿O si va a quedar esto ya de por sí un precedente de que sí somos un país racista casi no sé si al 100%, pero en un porcentaje bastante mayor? Hay muchas características, creo, de nuestro pasado colonial que persisten, ¿no? Una de ellas, entre ellas, el racismo, el clasismo, esta idea de ver a los otros como alguien no solamente extraño, sino alguien que no merece tener el mismo poder de decisión que uno, ¿no? Y eso es lo que piensa una élite del Perú. Yo creo que eso es algo que no solo aparece por elecciones, ¿no? Yo creo que en elecciones se hace más visible. Pero a ver, o sea, esta idea de que hay otros que pueden no tener un poder de decisión, de tener que ser menos que uno, aparecen también en muchas otras políticas, ¿no? Por ejemplo, las políticas de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Las políticas laborales que asumen que los jóvenes o que los jóvenes de ciertos niveles socioeconómicos pues no importa tanto si deciden sobre su futuro, ¿no? No importa tanto si no tienen educación de calidad, no importa tanto si no tienen derechos laborales. O sea, eso también es racista, eso también es clasista, ¿no? Ujú. Porque no solamente el clasismo es decirte, ay, tú pobre, tal cosa, ¿no? Sino es que efectivamente yo actúe siguiendo ese paradigma. Entonces, eso de repente, claro, los gerentes y toda la élite empresarial no lo dice, pero en sus decisiones lo muestran, ¿no? Y creo que la élite también, o sea, a ver, casos de racismo, de lugares a los que no se puede acceder porque es privado, playas privadas, porque... ¿Qué está detrás de una playa privada? Por ejemplo, la idea que otros van a contaminar el Sí, espacio, Ujú. ¿no? a Entonces, esas ensuciar. actitudes todavía cunden, ¿no? En el Perú, en Lima, y creo que las elecciones, o sea, este contexto está haciendo aflorar todo eso que tenemos ahí dentro, y es lamentable, ¿no? Es lamentable porque tú ves una élite que se ha quedado literal en la colonia, o sea, que cree todavía que su voto cuenta más que el voto de un campesino. Y eso Sí. es muy fuerte, ¿no? Porque en todos los países, digamos, o bueno, en los países más relativamente con altos niveles de desarrollo, etcétera, tú tienes élites que, ok, son élites, concentran riqueza, concentran prestigio, recursos, etcétera, pero tienen esta idea como de gobernar, ¿no? O sea, son élites que dirigen, ¿no? Que dirigen su país. Y esta élite más bien tiene todo, es una élite asustada, ¿no? Es una élite que saca todos sus temores del pasado colonial para restregarnos en este contexto. Ahora, no Piensa digo que que le van a quitar sus casas, sus carros ahí en exacto, Miraflores, ahí sí. exacto. Están paranoicas, ¿no? O sea, la idea tienen este trauma que Rosa María Palacios le dice el trauma de la invasión, ¿no? O sea, creen que en cualquier momento los van a invadir. Entonces, por ejemplo, hay esta idea, mira, esto es de los 90, ¿ya? Pero en los 90, con la llegada digamos, del avance de Sendero Luminoso hasta Lima, las élites empezaban a desconfiar de la trabajadora del hogar, pensaban que tenía una metralleta debajo del colchón, o sea, ese tipo de sentidos comunes tenían en los 90, ¿no? Y pareciera que ese mismo sentido común, racista, clasista, etcétera, se ha mantenido, ¿no? Solamente que estaba como latente y ahora se muestra Explotó. todo. ¿Y qué sensación tienes de que en la primera vuelta en Lima haya ganado Rafael López Aliaga? Un hombre totalmente machista, con mensajes de odio, que uno decía, bueno, hizo esta declaración y ya se apuntó, pero no.
el día de las elecciones vimos que él claramente ganó en Lima. Un poco decepcionante, la verdad, pero ¿por qué seguimos votando por estas personas, no? Si hemos visto cómo se comportó en toda la campaña política. Pucha, Lima es muy compleja, ¿no? O sea, yo sé que siempre a veces uno cae como en simplificaciones y dice, ah, Lima es así, tal y tal, pero Lima es muy compleja. Lima es muy fragmentada también, o sea, no tienes no hay una idea clara del limeño, ¿no? Porque hay limeños de todos los tipos, hay limeños con orígenes con raíces en todo el Perú. Entonces, es muy complejo, creo que simplemente decir, como que tienen estas características, ¿no? Sí creo que el aparato de López Aliaga tuvo más fuerza en Lima, o sea, tú veías comités distritales, zonales, etcétera, por todos lados, ¿no? Y eso implica obviamente plata. Su estrategia fue apostarle a Lima, ¿no? No hizo tanta campaña regional, no tuvo tanta fuerza en regiones, entonces creo que en parte es el resultado del esfuerzo que hizo, ¿no? Ahí le competía con Hernando de Soto, que también le apostó a Lima, ¿no? Keiko al inicio empezó en Lima, luego tuvo que salir, bueno, le apostó a Lima al inicio porque no podía salir de Lima, ¿no? Pero por otras razones. Pero creo que en verdad muestra también que todavía en Lima existe un sector no menor que, que tiene o que conserva esas ideas tan conservadoras, tan machistas, tan racistas, clasistas, ¿no? Y que ven a los otros como un peligro, como algo que no merece tener el mismo poder de decisión que ellos, ¿no? Ese es nuestro país, ese es Lima, entonces es muy complejo, creo también, ¿no? La Lima, la Lima. ¿Qué hacer con Keiko Fujimori, que ya no acepta su derrota? O sea, ya son 3 décadas, ya Mia Guzmán ha dado un paso al costado del Sí. Partido Morado, creo que se va a Yale a ser profesor. Keiko ya, mira, segunda elección, tercera elección que ya matemáticamente está perdida. Anular casi 200.000 votos de zonas rurales me parece bien bajo, pero o sea, ¿qué hacer con Keiko? O sea, ¿cómo hacerle entender de que ya está, ya perdiste? Te espera Santa Mónica, no sé, ¿qué vas a hacer con el fiscal Domingo Pérez, que también está ahí al acecho? O sea, ¿cómo poder entender de que esta familia, bueno, o ella principalmente es la que, o de repente hay algo ahí en un trasfondo, hay algo que de repente tú como socióloga puedas explicarlo un poco más, porque hay gente que todavía sigue votando por Keiko, ¿no? Y eso ya es, o por Fujimori, y eso es algo que da mucho que pensar, ¿no? Sí, varias cosas, ¿no? Primero hablemos de Keiko y luego de lo que representa para un sector que ayer, por las marchas de ayer hemos visto, ¿no? Primero que Keiko. Keiko. Bueno, Keiko es que también no la tiene fácil, ¿no? O sea, se está jugando entre ir a la cárcel y la presidencia. O sea, digamos, son dos Si opciones un yo poco. fuera ella, también haría todo lo que sea Claro, o por no ir a la sea, cárcel. la está luchando, ¿no? Pero Ujú. por ella, claramente, ¿no? O sea, no le importa le importa un bledo del país, o sea, Claro. incendia en el camino no importa, ¿no? Pero por ella la está luchando entre ir a la cárcel y la presidencia. Y hay varios escenarios, ¿no? O sea, una posibilidad es que efectivamente, las posibilidades obvias, digamos, es que pierda y siga su proceso judicial y se vaya a la cárcel porque hay un montón de pruebas en su contra. Ujú. Los fiscales han pedido que se elimine la prisión, ¿no? Con comparecencia, entonces, y que vaya nuevamente a prisión preventiva. La otra opción es que haya un superfraude, ¿no? A partir de que logren, aunque está difícil ya por los números de las actas que faltan procesar, ¿no? Y que entre a la presidencia casi por un golpe, ¿no? Pero hay otras opciones más intermedias que también pueden tener sentido, ¿no? Como por ejemplo esta idea de que está como buscando alargar el proceso para pintarse como una perseguida política y buscar asilo, ¿no? De hecho, los guiños que le han dado varios presidentes de la región, de derecha, ¿no? E incluso abiertamente vinculados al narcotráfico, como Felipe Calderón en México. Entonces, es posible que se pueda buscar asilo político en alguno de estos gobiernos que aún tienen algún tipo de poder, ¿no? Por ahí se voceaba Colombia, ¿no? Ujú. Están ahorita
o sea, que hay condiciones, digamos, para que pueda ella refugiarse, ¿no? Si yo fuera ella y buscara evadir a la justicia, esa sería mi salida, ¿no? Entonces, no sé, es racionalmente posible, ¿no? Pero ya, digamos, más allá en términos de qué representa Keiko, Keiko está en una posición bien, ¿qué te puedo decir? De mucha responsabilidad, porque le está dando alas a un sector abiertamente fascista. O sea, lo que hemos visto ayer de gente con las antorchas, haciendo el símbolo nazi, o sea, cantando el himno nacional, ya el fascismo, digamos, a nivel mundial, pero también regional, tiene toda esta nota de robarse los símbolos patrios, ¿no? O sea, te roban un poco la patria. O sea, Bolsonaro también tenía esta nota de pintarse, o sea, equiparar, digamos, la bandera de Brasil al símbolo de su movimiento, ¿no? Keiko está haciendo algo muy similar. Y es algo que hacen las derechas, muy conservadoras. Pero lo que hemos visto ayer es gente así, haciendo el símbolo nazi, cantando el himno nacional. O sea, nos están robando los símbolos Sí, patrios qué para miedo, decirnos, claro, para decirnos nosotros importamos y no, o sea, nuestro voto importa y el de ustedes, pues no, ¿no? Entonces, Keiko les está dando alas a ese sector, ¿no? Y tiene la responsabilidad de, idealmente, si es que si existieran los unicornios, de decirles no hagan eso, pero como obviamente no existe, pues no, o sea, le conviene más bien catapultar este sector de ultraderecha, ¿no? Muy peligroso, muy ¿Y no crees peligroso. que también está como que un poco temerosa porque hay varias, bueno, empresas, medios de comunicación grandes, todo eso han apostado por ella y que pierde una vez más? Creo que también de repente por eso lo está haciendo. Hay también una presión también de esa parte. Claro, sin duda, ¿no? O sea, yo digo, o sea, a ver, si tú fueras empresario, no es, o sea, tendrás mucha plata, pero no está para ir a tirar plata al A agua, gastar. ¿no? O sea, es una inversión que hacen los empresarios y es horrible porque, claro, es una inversión, o sea, esperas que con lo que gane o con lo que te puedan dar luego, o sea, en el sentido de mayores facilidades, leyes, obras, Sí. etcétera, puedas recuperar, ¿no? Y son 3 elecciones, entonces incluso para los empresarios ya está haciendo como que los Fujimori no están rindiendo mucho, ¿no? O sea, Sí, no, ya mala apuesta ahí. Es no, que, no está claro, claro. porque también o sea, yo nunca he visto en casi todas estas elecciones, la de 2016 o la del 2011, que un candidato vaya a un reality, ¿no? O sea, cuando yo prendo y veo a Keiko en esta guerra, digo, ah, no, ya esto ya es muy evidente, pues ya, o sea, Magali. en Magali, es muy descarado. Y ver a Mabel Huertas entrevistar a Gisela, preguntarle si la economía va a estar bien con Keiko, con García, como que no, ya creo que ya se pasaron de rochosos. Y creo que por eso varias de las personas que iban a optar por viciado se han pasado a Pedro Castillo, ¿no? No sé si sea esa la opción o no. Sí, yo creo que hay muchos factores, pero ese sin duda es uno, ¿no? Porque de todas maneras el rol que ha cumplido nuestra prensa ha sido vergonzoso internacionalmente. O sea, creo que de todas formas la cobertura tan parcializada, abiertamente parcializada, o sea, Latina saca un comunicado que dice que vamos a apoyar al candidato o a la candidata que gobierne por el Perú sin odios, o sea, bueno, eh, Claro. ¿no? Entonces, creo que ha sido abiertamente descarado esta parcialización con la candidatura de Keiko Fujimori. Y obviamente, mira, yo tengo una hipótesis ahí, o sea, creo que el peor error que tiene la derecha es creer que los electores son tontos. O sea, el peor error que, por ejemplo, cometió Guzmán en su primera, al inicio nomás de su campaña, era sacar esos spots súper falsos, ¿no? Que, ay, sí, Susel, súbete al bus, y no sé qué. O sea, es creer que Terrible. el elector es tonto. O sea, y ese es un error de saque en cualquier campaña, porque el elector no es tonto. O sea, el elector se da cuenta, el elector procesa, como todas las personas, ¿no? Entonces yo creo que la prensa ha cometido este error de creer que siendo abiertamente, diciendo casi, sirviéndole en bandeja, digamos, todo a Keiko Fujimori, iba a tener mayor facilidad de convencer. Probablemente haya tenido mayores insumos para convencer a aquellos que ya estaban cercanos al fujimorismo de alguna manera, o sea, o a la opción de la continuidad, ¿no? Probablemente eso ha sido como un refuerzo de ese sector. Pero de lograr convencer una gran mayoría,
O sea, como estos paneles también horribles que salieron en las calles, ¿no? O sea, de creer que tú al leer ese panel vas a decir, oye, no, sí, tienes razón. O sea, no importa que mis condiciones laborales estén para el tacho, ¿no? O sea, que no importe que tenga que trabajar tantas horas, tienes razón, comunismo es muerte, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de que tiene la derecha de que el elector es tonto y le tengo que vender una imagen como muy caricaturizada, ¿no? De lo popular, ya no funciona. O sea, funcionaba de repente hace mucho tiempo cuando no tenías redes sociales y no podías ver la autenticidad de los candidatos, ¿no? Pero hoy en día ya podemos ver, o sea, podemos juzgar, podemos interactuar y podemos ver cuando algo se ve súper falso, ¿no? O sea, el Sí. chicharrón de Claro. Barnechea, esta foto de Guzmán comiendo un queso en una calle, o sea, ¿qué te digo? Ya estamos en otros tiempos y creo que la gente también se da cuenta. Y a mí me parece que ese es también un hito en cómo vemos la prensa abierta, ¿no? Creo que va a tener que transformarse si quiere seguir siendo sostenible, porque, o sea, y a mí me parece a futuro más sostenible los medios alternativos, tipo La Encerrona, ustedes mismos, Sí. ¿no? Los podcasts que ya van a Claro. hacer, van a meter publicidad también ahí. Ayer, por ejemplo, la marcha de Keiko era transmitida por Latina, por América, por Canal N, y también Keiko hace unos días hizo una conferencia. América paralizó su contenido para poner la conferencia de Keiko Fujimori. Pero en estos últimos días yo sé que tú has visto la participación de varios chicos reality a la campaña de Keiko Fujimori. ¿Crees que eso le ha aportado bastante? Por ejemplo, vi a una Alejandra Baigorre que se compró la campaña, que hizo política como nunca antes la había hecho, se fue a asentamientos humanos a dar un discurso que de verdad me deja mucho que pensar, compararse con personas humildes al decir que ella ha luchado y que todo lo que tiene se lo ha ganado, cuando sabemos que no podemos hacer esas comparaciones cuando no hay igualdad. Pero ¿cómo crees? ¿Crees que esto le aportó a Keiko Fujimori de que esto guerra todos los días saliera a decir no al comunismo? Justamente lo que hablaba ayer de Magali. O sea, de influenciar, de llegar, de asustar, que es el objetivo, ¿no? Generar miedo, yo creo que sí lo logra. Que ese miedo se convierta necesariamente en apoyo al fujimorismo, no sé. O sea, habría que tomarlo con pinzas, ¿no? Porque ese es algo importante también. O sea, sí, el miedo es una emoción muy fuerte y tú puedes votar con miedo, eh, pero no necesariamente eso define tu voto, ¿no? O sea, no tienes muchas otras emociones que compiten con ese miedo. Entonces, yo creo que sí, definitivamente ha ayudado a ver que veamos la alternativa de Castillo, que veamos la idea incluso del comunismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con Castillo, en verdad, pero bueno, la idea del comunismo como un cuco, ¿no? Que está cerca y demás. Pero a ver, ya se votó, ya no es una fuerza que intenta convencer a la gente, ya la gente decidió, ¿no? Claro. Eh, y ahorita en este momento la gente ha decidido, a pesar, probablemente muchos con miedo también, ¿no? Por la alternativa de Castillo, ¿no? Entonces yo creo que sí apoyó, o sea, sí sumó, digamos, a fortalecer esta emoción del miedo y probablemente en algunos casos haya funcionado para reorientar el voto, pero bien difícil que compita con otras emociones que canaliza Castillo, ¿no? Como por ejemplo la indignación o como por ejemplo la frustración también, ¿no? Muchas familias han visto morir a sus familiares por clínicas indolentes, por hospitales desabastecidos, en el marco de un escenario de corrupción como el Vacunagate. O sea, yo creo que esa emoción no se te quita pues con una Alejandra Baigorria diciéndote que viene el comunismo, ¿no? O sea, hay que verlo así, o sea, como competencia de emociones, ¿no? Dijiste algo interesante, Kat. Castillo no es comunismo. Eso es lo que me pareciste que dijiste. Eso lo que yo escuché es, bueno, y los que van a escuchar el podcast, y la mayoría de personas tienen esa idea de que Castillo igual a comunismo. ¿Por qué me mencionaste eso de que Castillo no es comunismo? Y algo que lo diferencia, me gustaría saber eso. Sí, todo, ¿no? O sea, el comunismo es otra cosa. O sea, para empezar, el comunismo en su versión más, si nos ponemos así medio filosóficos, tiene que ver con la cogestión de los recursos, ¿no? Claro. Cogestión consciente de los recursos.
Entonces, no es necesariamente que lo vaya a hacer el Estado, pero en sociedades modernas el Estado ha logrado como condensar esta autoridad que le permite, que en algunos casos estábamos hablando, pues no sé, pues Rusia, Cuba, Venezuela, etcétera, le permitió concentrar ciertos recursos y a partir de ellos tomar una serie de decisiones, ¿no? Pero en principio el comunismo es cogestión, o sea, no necesariamente es igual a Estado, ¿no? Cogestión de los recursos. Consciente de los recursos para que la autorrealización humana, o sea, ese es su rollo, ¿no? En el capitalismo lo que tenemos es como alienación, o sea, no, lo que trabajamos no viene para nosotros, viene es apropiado por una élite que luego nos retribuye en forma de salario, ¿no? Claro. Si nos ponemos así súper en definiciones. Castillo no tiene nada de eso. O sea, Castillo es una propuesta, sí, de cambio. Ni siquiera, o sea, conocimos su propuesta económica, creo, hace 2 semanas. O sea, Sí. no teníamos claridad sobre qué quería en términos económicos, ¿no? Sí quiere impulsar una serie de medidas orientadas a transformar un poco la matriz productiva, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el Perú somos primarios exportadores, o sea, nuestra economía se basa básicamente en la exportación de materias primas. Entonces, claro, dependemos mucho de que alguien nos quiera comprar esas materias primas, ¿no? De que los precios de los metales estén altos para poder vender, y si no están altos, y si no nos necesitan, simplemente no tenemos más ingresos. Entonces, lo que quiere Castillo en parte es transformar esa estructura para hacer que se pueda promover tecnología, que podamos industrializar un poco más el país y ya no necesariamente nos compren solamente pues metales y hortalizas y alimentos, sino sobre todo que podamos desarrollar una industria peruana. Eso es lo que hasta en su propuesta original tenía Castillo. Luego Franque ha entrado como a aclarar algunos puntos. Calmar, ¿no? Decir, tranquilos, muchachos, no le vamos a quitar nada, por favor. Claro, Frank ha entrado en modo banderita de paz, ¿no? Entonces, en verdad, si somos así muy objetivos en la situación, más allá de la propuesta económica de Castillo, lo que está en juego es el estatus, eso sí, y Kotler, por ejemplo, en el 2011 lo decía con Humala, ¿no? Lo que está en juego, para la élite al menos, no es ni siquiera su propiedad, o sea, porque Castillo no ha hablado de expropiaciones, ¿no? Ya lo aclaró, ¿no? Lo aclaró también, o sea, no está en juego su propiedad, pero sí está en juego su estatus. O sea, esta sensación de creer que puedes hacer del país lo que quieras, a tu antojo, que puedas manejar el Estado a tu antojo. Durant, también Francisco Durant, sociólogo y también medio politólogo, que habla sobre la captura del Estado, ha reportado que en los últimos 20 años el Estado ha estado capturado a partir de operadores del empresariado, del gran empresariado, ¿no? Su libro Entonces, Odebrecht, ¿no? Si no me equivoco. Odebrecht, 12 apóstoles, ¿no? 12 apóstoles. Entonces, todo eso nos da cuenta de que el empresariado y la élite en general está muy acostumbrada a tener muy fácil el poder de darle el rumbo al país, ¿no? Y eso sí está en juego. O sea, esa posibilidad sí está en juego. Porque, ¿qué ha dicho Castillo? Castillo ha dicho, vamos a convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Y lo que se decida ahí con la gente, etcétera, será lo que va a definir el rumbo de los próximos 5 años y probablemente incluso de nuestra nueva constitución, ¿no? Entonces, eso sí le asusta a la élite. Ahora, no está en juego su propiedad, está en juego su estatus. Entonces, si tú lo pones en una balanza, ¿por qué no quieres perder tu estatus? ¿Por qué no quieres perder esa posibilidad? O sea, ni siquiera vas a perder tu poder, ¿no? Totalmente. Vas a tenerlo, pero vas a tener un poco menos, porque la gente va a poder recibir un poco más. Entonces, Claro. eso es lo que le asusta, ¿no? En una élite tan colonial, acostumbrada a pisotear lo que sea, claro, pues, ese es el comunismo, ¿no? O sea, para ellos. Entonces, queda claro de que la marcha de ayer no era por defender tu voto, o sea, sino era por defender tu status quo, tu modelo económico que te hacía superior al resto, ¿no? Eso Claro, creo que... hay un tuit que a mí me gustó mucho, que creo que lo dice Arnold, que mencionaba, ¿no? El real sentido de la marcha no era respeta mi voto, ¿no? Sino era respeta mi voto en detrimento del tuyo, ¿no? O sea, mi voto vale más, ¿no? Porque, o sea, a ver, la OMP, que tampoco o sea, es una institución, ¿no? Ha contado los votos y ha llegado a un resultado. Y así es, o sea, PPK también fue electo por una diferencia muy, muy chiquita, ¿no? Entonces,
esa es nuestra democracia hasta la que tenemos, con fallas, limitaciones, pero es lo que hay. Creo que la élite tiene que acostumbrar a respetar eso. No sé si tú tengas este dato, pero creo que en otras elecciones no se ha querido anular tantas mesas como ahora, como Keiko ha pretendido hacerlo, y que el Jurado Nacional pareció un cómplice más hasta que, bueno, ya las redes sociales y ya la, todo este pronunciamiento que se hizo pudo hacer que el Jurado Nacional dé un paso atrás, ¿no? Pero antes ha habido esta figura de que se han querido eliminar tantas mesas, en especial en el interior del país, donde claramente Castillo ha tenido el mayor porcentaje, ¿no? Y justamente ayer Altavoz publicó un tuit que la OMPE lo desmintió inmediatamente, que él publicaba pues un documento donde decía que Keiko ha tenido más de 4.000 votos al interior del país en tales mesas y que en segunda vuelta no ha tenido ninguna. Y así dejaba entrever de que que había habido pues un fraude, ¿no? Un poco pues apoyando esta postura que ha tomado Keiko. Sí, a ver, sobre el tema, entiendo, hasta donde recuerdo, ya no estoy muy segura del dato, pero hasta donde recuerdo, en actas observadas, en la elección anterior hubo más, en actas observadas, pero en nulidad de mesa, creo que esta elección, o sea, es que, a ver, tener a los mejores estudios de abogados, entre comillas, trabajando para anular mesas, eso sí es, creo que, no estoy tan segura de que haya ocurrido así, con esa magnitud, al menos en elecciones anteriores, ¿no? Porque bueno, en ese momento tenían, por ejemplo, la elección anterior, ¿no? Tenían para elegir entre PPK y Keiko. Bueno, bueno, PPK, bueno, se fueron por PPK rápidamente, ¿no? Mira, Hasta mejor, creo. Hasta creo que apoyaron a PPK, o sea. Pero ahorita me he metido, dale, Yari. es un poco clasista igual que querer eliminar los votos de estas personas. O sea, es como que Claro. volvemos a esto, mi voto vale más que ellos y ellos no han puesto bien una firma, que son familiares, y hemos visto que varios han salido a desmentir estas versiones de Keiko Fujimori. Exacto, exacto, tal cual. Es clasista y además porque, a ver, los argumentos con los cuales, y lo hemos visto en televisión, ¿no? Son, pucha, francamente lamentables, ¿no? O sea, mostraban la firma y el abogado decía, no, es que ha firmado de arriba para abajo y no de arriba y no de abajo para arriba. O sea, ni siquiera es una nulidad que tú puedas decir, bueno, puede ser, ¿no? O sea, claramente es un intento por desmerecer el voto de ciertos sectores que no han votado por ti y que claramente están muy distantes socialmente de ti, ¿no? Entonces, sí, es muy racista, es muy clasista. Los comentarios que salían sobre los procesos, ¿no? De las anulaciones que decían, busca en el sur porque ahí la gente no sabe sumar. O sea, ese tipo de cosas desnudan un país, ¿no? Y creo que sin duda es un contexto en el cual la élite está pataleando, ¿no? Y bueno, Keiko está pataleando. Eh, Está con miedo, Bueno, pues. está comido. Yo me he metido ahorita a la página de la OMPE y quedan exactamente, mira, actas enviadas al Jurado Nacional de Elecciones con votos impugnados 39, con error material 2 y con elegibilidad 1. Son creo algunas que faltan revisar. O sea, O lo sea, único que falta, ya claro, es que los eso jurados... y... ¿Crees que ese pedido de nulidad de las más de 800 mesas, si no me equivoco, proceda o ya creo que ya no va eso? No creo, ¿no? O sea, me parece que ya a los números que tenemos ahorita ya el resultado está bastante predecible, ¿no? O sea, O yo sea creo que que ya Keiko ya, para la otra semana ya lo anuncian a Castillo, entonces, ya como, ahora sí, ya no virtual, sino como presidente, ahora sí, con todas las de la ley. probablemente, ¿no? Probablemente. Yo no creo que Keiko siga apostándole a la estrategia, o sea, que realmente siga apostándole a la estrategia de denunciar fraude. Sí creo que va a seguir haciéndolo en el sentido de verse más como una perseguida política, ¿no? Ajá. Eh, Porque su última declaración fue, si no mal recuerdo, quiero contarle a la prensa internacional de la dura batalla que estamos dando contra el comunismo, ¿no? Eh, a ver, medio país Sí. no ha votado por ti, mami, ¿cómo te explico? O sea, no es el comunismo, es la gente que no quiere, ¿no? Entonces, creo que esa estrategia le va a funcionar para verse, pues, ¿no? Como una perseguida política por un relato que ella solita ha construido, ¿no? Y que le puede servir para escapar un poco de la justicia. Esperemos que no, ¿no? Esperemos Esperemos.
que nuestra justicia tenga buenos reflejos y pueda actuar en la medida de lo posible. Por ahora respira tranquilo, Gorriti, Hildebrand, el fiscal Domingo Pérez, Vela, ¿no? Y lo está llorando ahorita, Mario Har lo sufre Alejandra Baigorria, que ya tiene miedo Mario que le Har que quiten dice que su se va del carro. país. ¿Quién se va del país? Sí, es que entra Castillo. Por- Ahora vemos de que el audio de Bermejo no le restó simpatía a Castillo. Sí, pues, o sea, tal vez algo, ¿no? O sea, creo que, de nuevo, ¿no? Creo que ayudó a meter más miedo, ¿no? A meter más desconfianza, pero de nuevo, esa emoción compite con otras emociones, ¿no? Y creo que eso es importante verlo, ¿no? También, o sea, cuando un elector va a votar, lo que decía, ¿no? Compiten muchas emociones entre sí. Yo creo que ayudó a generar más desconfianza sobre Perú Libre. Y mira, yo a final de cuentas no me parece mal que la gente desconfíe. O sea, Perú Libre y Castillo es un candidato nuevo, es normal que la gente... Es normal si aparece un Bermejo que te dice que se quiere quedar en poder, o sea, es normal que la gente desconfíe. Es responsabilidad de Castillo generar confianza, sí, eso sí, o sea, es responsabilidad de, ok, no me conoces, pero dame esta oportunidad de mostrarte lo que quiero hacer, lo que puedo hacer, y entonces, si me gano tu confianza, está bien, y si no, bueno, seguiremos trabajando en que puedas seguir confiando en nosotros, ¿no? Pero Entonces, yo creo que es importante, o sea, nadie tiene por qué confiar en un candidato a ciegas, nunca, ¿no? O sea, Humala nos traicionó a todos en el 2011 en lo que le hicimos campaña, o sea, que ya estamos curtidos en esas cosas. Entonces, no me parece mal que la gente desconfíe de Castillo. Creo que es responsabilidad de Castillo ganarse la confianza de la gente y yo creo que la gente le ha dado esa oportunidad con su voto, ¿no? pero hay muchas personas que también, bueno, no desconfían de Castillo, pero sí de quien está al mando de Perú Libre, que es Cerrón. Así como, no sé si tú creas en esa idea de que Castillo va a ser el títere de Cerrón, Cerrón va a ser el que va a dirigir el Perú. ¿Lo compartes o crees que ahí va a haber un cortocircuito y o termina Cerrón por un lado o Castillo lo saca? ¿Cómo va a ser esa? Porque de hecho que va a haber un enfrentamiento, ¿no? O creo que, o no, o crees que va a ser todo así tan lineal entre ellos dos. Ya, mira, ahí yo creo que hay una idea, o sea, yo respeto mucho las desconfianzas frente a Cerrón y yo también las tengo definitivamente, pero hay una idea de que los partidos de izquierda somos tan como, no sé, pues, de dueños y súbditos, ¿no? Y gente que obedece. Y no, la izquierda es bien compleja, bien compleja. Que tiene una cuota de poder Cerrón, sí. Que tiene gente que lo apoya, también, ¿no? Sí, es cierto, eso es innegable. Que sea el dueño y el que manda y el que se le obedece todo, no. Mira, para la campaña de Castillo hubieron como 5 equipos técnicos, creo, todos, algunos eran de la línea de Cerrón, otros de la línea de Castillo, otros eran independientes que querían apoyar, y no había claridad quién decidía, ¿no? Al final decidió Castillo y bueno, mandó a la gente que tenía que mandar, etc. Entonces, yo creo que Castillo, para empezar, está en tensiones con Cerrón claramente, ¿no? O sea, creo que sus tweets y sus declaraciones han sido en la línea de Cerrón no tiene lugar aquí, etcétera, ¿no? ¿Va a haber tensiones? Sí. ¿Qué puede hacer Cerrón para impedir o para tensar un poco la relación con Castillo? Puede ser por sus votos, su bancada en el Congreso, ¿no? Porque Castillo la va a necesitar para si quiere avanzar en algunas reformas, ¿no? Pero no es más que eso, o sea, no es más que tener su poder, a lo mejor, en el mejor de los casos, ¿sabes? De que esa bancada le haga caso a Cerrón en algún sentido, ¿no? Que también está llena de invitados. En ese sentido podría tener algún poder de incidencia Cerrón, ¿no? Pero tipo de que Castillo sea el títere de Cerrón, imposible, ¿no? O sea, imposible por lo que hemos visto en campaña, o sea, es un Castillo que está dirigiendo su propia campaña a pesar de cargar con la mochila de Cerrón, ¿no? Y ha tratado de separarse, pues, también de Claro. Cerrón y de todo lo que representa, pues, ¿no? Pero bueno, ahí, antes de cerrar, o sea, ahí un chisme, ¿no? Había la volada de que ni el mismo Cerrón creía en Castillo en la primera vuelta. Sí, en primera vuelta tenía 0.0 y algo de votos. O sea, claro, pues nadie se imaginaba. ¿No? O sea, Ocram, Marco le decía como que, señor, pero usted tiene 0.01. Bueno. Pero confiado dijo, yo voy a llegar a segunda vuelta. Voy a llegar a segunda vuelta. Y así fue.
Ya, Yo antes le de creo todo lo que cerrar, me diga Castillo. ¿qué te parece esta frase de no más pobres en un país rico? Que es lo que todo el mundo se le ha quedado. ¿Es Uno verdad de los esa frase? mejores, uno de los mejores eslogans que hemos tenido fácil en los últimos 20 años. Después de Eh, honestidad, eh, trabajo y no sé qué más. Me parece también palabra de maestro, eso también me parece genial, esa firma que pone Castillo. Bueno, Kat, ha sido de verdad un placer. Siempre se aprende hablando contigo un poco. He estado escuchándote, me parece genial y espero que podamos también tenerte en otros podcasts más adelante, ¿no? Dependiendo también si el tiempo que tengas, ¿no? Pero sí, ha sido genial poder tenerte. Muchas gracias de verdad por aceptar un domingo grabar desde temprano, ¿no? Sí, Sabemos que por Kat, ahí domingo pues, es gracias. un poco difícil. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido súper chévere poder conversar sobre este drama de la Rosa de Guadalupe. Que sigue, que tiene Bueno, para Kat, espero rato todavía. verte, espero verte, Kat, en el Quequino para poder tomar Uy, ahí ahí unos está. tragos de manera virtual, aunque sea. Ahí estamos. Bueno, eso ha sido todo. No se olviden de, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también estamos en todas las plataformas de audio, ¿no? En Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, como Sin Refrito Podcast. ¿Algo que decir, Yari, antes de poder cerrar? No, las redes de Kat, para que también la puedan Ah, seguir. sí, Kat, por favor. Algo que, no sé, de repente te van a invitar a otro podcast, vas a estar en algún, por ahí, en conversatorio, algo, por favor, Yo puedes estoy en decirlo, no hay Twitter, problema. yo estoy en Twitter como Kat Sarmiento B y pues en Instagram igual con ese Kat Sarmiento B. Y Ah, sí, esas son mis redes. exacto. No vas a, veo que también te han invitado a varios podcasts de otros países, ¿no? Que también estás escuchando por ahí, de Y Honduras, México, si no me equivoco. estuve con La Pulga, que es un podcast Sí, boliviano, también como ustedes, de periodistas bolivianos, apuntando un poco a derribar algunas fake news. Eh, Estuve en UNTV también, que es de Honduras, que es sí, sí, escuché. canal, allá a la izquierda tiene un poquito más de espacio, y bueno, me invitaron también a conversar un poco de esto. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación y espero poder estar con ustedes en otra oportunidad. Así es, Kat, siempre se aprende contigo. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Gracias, Kat. Gracias. Chao, Kat, Chao, nos vemos. cuídense, Gracias. nos vemos. Gracias, Kat. 45 minutos exactos, creo. Voy a dormir un rato más. Ya escúchame, tengo que dejar que esto cargue. No te olvides de Sí. hablarle a Gino Pesaresi, ¿ya? ¿Quieres que de verdad le hable a él? Yo pensé que era broma. Sí. ¿Y ahí qué Escúchame. le voy a decir? ¿Sobre qué No tema? te voy a No regalar. entiendo. Que hable sobre su participación ahorita en la segunda. En la liga tuitera, ¿eso quieres que le pregunte? ¿Cómo llegaste a la liga Sí, tuitera? Gino, hemos visto tus Y nos comentarios, sigue siendo amigo de Mario Jara, nos interesa entrenan hablar. juntos y No, no, dile, nos interesa hablar de la coyuntura política contigo y sobre tu amistad, sobre cómo Mario Jara, seguro se va a reír. Te iba a decir algo. no, Gino, es verdad que inventaban todo lo... ¿Él con quién Los estuvo en la romances, los CTR? romances. ¿Él con quién estuvo? Él estuvo con Corina. Eso me hizo Ah, acordar. Y ¿verdad? Corina ahora está con Mario. Él también estuvo No, con, pero ¿cómo él se llama estuvo esta chica? años con Corina, años. Ah, Sí, Melissa sí. Paredes. No, 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 Zully Sáenz. ¿Él también estuvo con ella? ¿Qué quieres no. que le pregunte, Mario? Estuviste con... ¿Has hecho ese comentario porque te da celos Nosotros te que vamos a ayudar a armar el sindicato. sindicato de trabajadores de esto es guerra? No, ya terminé ya. Hoy te Ya, voy a cortar, es que no sé espérate, qué escribirle, pues, o sea, ¿qué le pregunto? O sea,